Tenemos aquí con nosotros a Minú Tavares Mirabal, es candidata presidencial por una coalición de organizaciones políticas. Bueno, Minú también diputada hasta antes de ayer. Así es. Diputada antes de y presidenta de Opción Democrática. Presidenta de Opción Democrática. Así es uno de los proyectos políticos nuevos que ha emergido en la sociedad dominicana. Minú, ¿cómo ve el panorama a partir de este nuevo periodo gubernamental que se inició el martes pasado y en el que hubo discursos, promesas, lineamientos políticos? Tanto a partir del discurso como a partir de los nombramientos que se anunciaron unos pocos minutos más tarde de que terminara el acto en el Congreso, yo creo que la lectura es que este va a ser un gobierno de continuidad. El discurso fue un discurso de continuidad, donde se señalaron como logros incluso muchas cosas que se empezaron a implementar cuando el gobierno, no el gobierno anterior del presidente Medina, sino el propio gobierno, los gobiernos de Leonel Fernández, como el caso de las tarjetas, solidaridad, etc. Y de muchas carreteras y de obras que públicas. Que ya encontró algunas bien avanzadas. O sea, en ese sentido, pues hay, y luego donde se terminó de dar el toque final de que se trataba de continuidad y no de un gobierno nuevo como había sido anunciado o sugerido por el propio presidente de la República, fue con los nombramientos, a donde, a pesar de que hay algunas caras nuevas, lo que más caracteriza a ese gabinete es la rotación, la rotación de la mayoría de sus componentes, algunos de los cuales vienen incluso desde los 90 en los cargos, incluyendo algunos que se rotaron, que fueron a ocupar cargos a ministerios que ya Temo el más viejo de todos. Todos. Sí. Alejandrina también estuvo en el Ministerio de Educación, con Superior. Y Fadul ya estuvo y antes. Mochi Fadul ya estuvo en trabajo. O sea que es volver a donde estaba. Sí. Que no hay mucho de nuevo, por eso yo creo que continuidad es el término que... Hay 8 funcionarios nuevos de los designados, civiles, porque no contamos a los jefes militares entre los civiles. Y de esos 8 fueron de 32 que nombraron, o sea, un 25%. Exactamente. Sí. Es un poquito menos que los que designó hace 4 años, fue el 30% de nuevos, y de funcionarios que no estaban en el tren de Leonel. Ahora es el 25%. Y esos funcionarios tienen la característica, como quiera también, de que venían colaborando desde hace tiempo con el gobierno. O sea, no son gente totalmente nueva, algunos tienen la característica también de que no forman parte directamente de la dirección política del partido. Caso de Isidoro Santana en el Ministerio de Economía, que además estaba de asesor económico. Hace mucho tiempo. Flavio Darío. Y Flavio Darío Espinal, también consultor. Que bueno, que un y es bueno, son buenos profesionales, obviamente, ¿no? Son buenos profesionales, pero demuestran con la aceptación de esos nombramientos que están de acuerdo con lo que entiendo yo que ha sido una ilegitimidad que marcará para siempre este gobierno. ¿O piensan que pueden ayudar a cambiar las cosas? Bueno, pero tú no puedes cambiar el origen, tú no puedes cambiar un origen ilegítimo de un gobierno que se sustentó en un cambio constitucional gracias a un soborno. Tú no puedes obviar, no puedes olvidar que ese gobierno es también producto de una de las elecciones más fraudulentas, más cuestionadas, más desorganizadas que hemos tenido en la República Dominicana en los últimos años. Y tú estás de acuerdo con eso también cuando formas parte de ese gobierno. Estás aceptando esa realidad. A lo mejor también tienen alguna visión crítica y son
estaban trabajando ya para el Estado, así que, bueno, trabajaban para el Estado, varios de ellos, no solamente los dos casos que hemos mencionado. Vamos a ver, uno con las cosas que hace, no tiene necesariamente que decirlas. Es decir, cuando no se dice algo con las palabras, sí se dice también con los hechos. Y es importante lo que tú dices y también lo que no dices. Y efectivamente, no hubo ninguna denuncia de parte de esos nuevos funcionarios con respecto a lo que ocurrió en el 2015, que está en el centro de todo esto. La poca presencia de porque mujeres. Quisieran que se olvidara, pero para la democracia dominicana es imposible olvidar esa mancha enorme que está ahí. Cuando tú dices 2015, ¿no te querrás referir a 2016? No, me refiero al 2015. Me refiero al Congreso, a la reforma constitucional. Sí. Yo estaba ahí, sí. Yo sé muy de cerca todo lo que ocurrió y lo denuncié ahí mismo, en la propia Asamblea Nacional, pero después de eso también hubo una denuncia de parte de legisladores que fueron a la Procuraduría General de la República a dar testimonio de que habían sido acercados algunos de ellos para ofrecerles que participaran del famoso pacto de reelección por reelección, y no aceptaron y fueron a poner la denuncia. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. Entonces, eso está ahí, lo del fraude y lo del desorden, vino después, ahora. Yo recuerdo que tú viniste aquí y hasta diste detalle, y después en particular me diste detalle de cómo iba subiendo la cotización de los votos en la Cámara de Diputados. Exactamente, cómo hubo gente que supo negociar. Sí, y algunos lo decían públicamente, no, yo negocié mejor. Pero eso es, Minú, una de las características del sistema partidario de la República Dominicana y de la acción del Estado. Bueno, aquí todo se compra, todo se vende. Pero a mí me preocupa decir las cosas de esa forma, porque pareciera que tenemos que conformarnos. No. O sea, no, esa no puede ser, es con lo que tenemos que terminar. Sí, eso es como un columnista por eso hay que denunciarlo, por eso no nos podemos cansar de decirlo, porque no podemos dar por sentado, no podemos sumarnos al coro de gente que cuando tú señalas un problema te dice, pero eso siempre ha sido así. Bueno, si asumimos decir eso, estamos de alguna manera justificándolo, estamos también conformándonos. Por eso yo digo que, es decir, yo estoy aquí sentada hoy, 18 de agosto, con las pilas puestas precisamente porque no todo está perdido, porque tenemos que seguir trabajando, porque tenemos que seguir luchando, porque lo que nos hace levantar cada día es nuestro compromiso con la República Dominicana, es nuestro compromiso con la democracia dominicana. Y esa ha sido muy, muy afectada. Bueno, yo decía que eso es como un columnista que escribía en estos días diciendo que sobre los tucanos, que toda la vida los militares han tenido un 10% de comisión en las compras, que sí que eso es lo normal, que como que qué tanto escándalo. Claro, pero eso no es lo normal. Que eso es lo normal. Eso está mal. Sí. Eso no es normal. Esa es la realidad que debería de cambiarse, ¿verdad? Ahora, la pregunta mía es, ¿cómo cambiar esa? Porque eso se ha convertido casi ya en una cultura, es lo que hacen, y la gente, los resultados electorales te dicen, como una gran parte de la población lo acepta como si eso fuera normal. ¿Qué es lo que ha pasado que no se ha podido cambiar esa forma de hacer política y de manejar los recursos públicos? Porque en definitiva son los recursos públicos los que se están manejando de esta manera. Bueno, yo creo que han pasado muchas cosas y que aquí ha habido una historia en la cual sigue vigente esa cultura que la heredamos de la dictadura y que se impuso y que se mantiene. Es decir, aquí vivimos en un país en el cual el autoritarismo
acaba de dar su toque de diana en el Congreso Nacional hace 2 días. Y ustedes mismos, yo estaba viendo el reportaje en la televisión y vi a Juan Bolívar reclamando que qué estaba pasando en la Cámara de Diputados y que por qué no lo estaban transmitiendo. Se cortaron las comunicaciones telefónicas. Y decir, se prepararon para que no se viera, para que la acción de oposición responsable de la oposición, valga la redundancia, no se viera. Y eso retrasó el acto de toma de posesión. Y sin embargo, el presidente no hizo ninguna referencia a nada de eso. No existe, existen sus intereses, sus preocupaciones, y esas no están para nada relacionadas con la democracia, con el bienestar del pueblo dominicano, que no está al margen de eso. Entonces, eso pasa. Y por eso insisto en la necesidad de denunciar, y no solo de denunciar, sino de trabajar cada día para que seamos capaces de construir ese país nuevo que soñamos, un país en donde las instituciones funcionen, en donde la gente tenga los derechos que le corresponden constitucionalmente y que son solamente motivo de preocupación en los discursos, para que la gente tenga precisamente, pueda ejercer esos derechos. Bueno, pero a ustedes se les ha presentado como radicales porque no asistieron, dispusieron no asistir a la... Ustedes hicieron una concertación para eso, los partidos de oposición. Se pusieron de acuerdo los legisladores para no asistir a la Asamblea Nacional donde se proclamaba al presidente Danilo Medina y donde se juramentaba. Yo creo que sí, que fue por fin un acto de oposición, de la oposición, insisto. Y nosotros tendremos la oposición que seamos capaces de construir y que es muy importante en este gobierno que, repito, ya ha entronizado ese proyecto autoritario y el nombramiento de la hermana del presidente por encima de cualquier lógica democrática, de cualquier lógica de decencia, de la ética pública, es la mejor demostración de eso que nos espera y que nos esperaba porque ya lo tenemos encima. Bueno, pero tú no estabas en el 90, no, tú no estabas ni siquiera en la dirección del PLD en el 90, cuando el PLD boicoteó la juramentación de Balaguer. Del PLD. Tú no estabas, ¿verdad? Pero quienes cuestionan lo que pasó en la Cámara de Diputados, con argumentos bien baladíes, bien banales, lo que demuestran es que no saben lo que es la democracia, que no saben lo que significa hacer oposición. Desde mi punto de vista, la oposición debió, por ejemplo, haber presentado una plancha en la Cámara de Diputados. Eso es lo que hace una oposición. Esta es mi plancha y esta no ganó. Bueno, ese es el ejercicio democrático, pero nada de eso se quería que se viera. Fue cortada la transmisión porque también sabemos que estaban preparados para cortar esa transmisión. Muy preparados para cortarlo. Ellos tienen además una vigilancia permanente. Y es cierto que le impidieron al presidente en ese momento, que era Fidelio Despradel, leer las razones por las que él no juramentaba a la hermana del presidente. Es cierto que se lo impidieron. Eso he escuchado, eso he escuchado. Yo de verdad no conozco exactamente los detalles, pero sí sé que él le correspondía presidir el bufete de edad, lo presidió hasta y ese al momento. Final, en ese momento, dijo que él entendía que
que declinaba su posición de presidir el bufete de edad y tomarle el juramento porque entendía que era una escogencia ilegítima, tentatoria, contra los principios democráticos y que por lo tanto lo tomara quien le seguía en la edad. Pero al parecer la intolerancia no permitió ni siquiera que él dijera esas ideas. Entonces, ¿quién se portó mal? ¿Quién actuó con intolerancia? Ya. Bueno, además... Ustedes que no asistieron, que rompieron el protocolo. No, eso es lo que se quiere decir. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que se quiere decir. Volviendo al perfil del el gobierno. El protocolo es más importante que el contenido. Sí. Eso es clarísimo en este gobierno y en el Congreso muchas veces. Volviendo al gobierno, que la perspectiva de este gobierno, de este nuevo periodo gubernamental que encabeza Danilo Medina y de la conformación del gabinete, hubo un elemento que ha pasado casi desapercibido porque es importante resaltar, es la ausencia o la casi ausencia de mujeres en el gabinete. Así es. Apenas hay 3. Cuatro mujeres. Sí. Igual que antes. Eso quiere decir que hay menos del 18% de mujeres en el gabinete, en un gobierno que está hablando de los derechos de las mujeres, de la equidad, No está hablando de ese tema. Las mujeres fueron inexistentes en ese discurso de toma de posesión. Pero el programa de gobierno se plantea esto y la Constitución de la República que modificó el propio PLD estableció en su artículo 39 y lo precisa, dice la igualdad por toda una sociedad que procura y el Estado está obligado a promover la igualdad y precisa el tema de la equidad de género. Eso es la Constitución. Sí. Eso es la Constitución. Pero ¿qué piensa de esto? Que a esta altura de juego todavía nosotros tengamos tan pocas mujeres en la administración, en la dirección de la administración pública. Eso no es más que la demostración de que no hay un compromiso real con eso que se establece en la Constitución y con lo que se establece en el propio programa. Porque si hubiera ese compromiso, los hechos son los que son amores, no las palabras. No hay ese compromiso, no lo ha habido nunca. Hubo 4 mujeres y no fue cambiada esa realidad en este nuevo nombramiento. Lo que sí hay es un compromiso con la continuidad de las políticas que nos tienen como nos tienen hasta ahora. Es decir, hay un compromiso con una salud deficiente, a una salud que vive de espaldas al hecho de que 200 mujeres cada año mueren por razones relacionadas con la maternidad. Y esas 200 mujeres no le duelen a nadie para que se siga exactamente haciendo lo mismo. Es decir, la mortalidad materno-infantil en la República Dominicana es de las más altas de la región. ¿Y cuántas mujeres mueren de víctimas de la violencia al año en el país? Sin contar las mujeres que mueren víctimas de las violencias. Nada de eso, absolutamente nada de eso fue mencionado, pero sin embargo se ratificó la ministra. Se ratificó la ministra en un sistema de salud que ha estado gritando a todos los vientos, las deficiencias y el deterioro. Un sistema de salud que se permite el lujo de anunciar el cierre para su remodelación de 56 hospitales al mismo tiempo en nuestro país. ¿Y eso qué es? Sino una falta de... Pero eso no fue en la gestión de compromiso con la salud. No fue en la gestión de Altagracia Guzmán que ocurrió, hay que decir que fue... Sigue ocurriendo. No, inclusive eso ocurre al margen de las autoridades de salud pública. Eso son decisiones que se toman a otro nivel. El tema de salud, que el presidente hizo algunas alusiones muy amplias. ¿Por qué
tal vez el gobierno, el nuevo gobierno, no, oye, el presidente lo anunció, no afrontó el tema de las crisis, porque hay una crisis realmente grave en el sistema sanitario del país. ¿A qué atribuye que haya evadido abordar, analizar el tema a profundidad? Bueno, no a otra cosa que a la falta de compromiso y a la falta de sensibilidad. La voluntad política del presidente de la República es que la salud siga por el camino por el que viene. O sea, porque esa es la que demostró. Mira, ese es un gobierno, sí. Ese fue un discurso lleno de promesas, un discurso absolutamente similar al que el presidente pronunció el 27 de febrero pasado. Hay partes del discurso que parecen repetidas sin cambios ninguno. Y además un discurso muy parecido al del 2012, muy parecido. Sí, tenía parecido, nosotros lo advertimos desde el primer El presidente momento. habló como si él llegara por primera vez al gobierno, y a veces incluso como si estuviera llegando de Marte. Si cuando habló del agua, por ejemplo, del tema del agua, y dijo, tenemos que ocuparnos sin perder ni un minuto de proteger las cuencas de los ríos. ¿Cuántos minutos perdió en este ¿Y usted dónde estaba? O sea, ¿y qué ha pasado en estos 4 años con el tema de la protección de la cuenca de los ríos? ¿Cuánto ha aumentado la deforestación en la República Dominicana? Es decir, usted no es un candidato, usted no es alguien que llega nuevo, usted es responsable de lo que ha venido ocurriendo, de lo que ha venido ocurriendo en salud. ¿Y cuál es el presupuesto, presupuesto para medio ambiente? O de lo que ha venido ocurriendo en todos los sectores, sobre los cuales hizo muchísimas promesas. Tú sabes un cambio que a mí me llamó mucho la atención y que es una diferencia con discursos anteriores, que el presidente por primera vez incorporó el plural. Por primera vez el presidente habló de nosotros. Ese discurso está lleno. ¿Cuál es la diferencia? Que en el 2012 o anteriormente él decía impulsaré, anteriormente él decía haré, yo diré, y ahora dijo impulsaremos, promoveremos. Nuestro deseo, esa frase la campaña estuvo presente de mi en Congreso. ese discurso. Él es el presidente de la República, de modo que él no puede hablar de nuestro deseo. Nuestro deseo podemos hablar nosotros acá. Bueno, pero él colectiviza porque es un partido, aunque en realidad se notó que no mencionó el partido. No. Estoy destacando el hecho de que incorporara ese nosotros a su discurso. El presidente no habló nunca del tema del endeudamiento. Yo lo decía desde el primer momento. Bueno, esas son las preocupaciones que se han expresado públicamente, él no las respondió ninguna. Todos esos deseos, todas esas promesas, ¿con qué recursos se van a poner en ejecución? Esa es la pregunta que tendríamos que hacer. Ahora, Minú, el gobierno indudablemente que ha podido hacer lo que ha querido, entre otras razones, porque ha carecido el país de una oposición política fuerte, que haga variar las intenciones de los gobernantes, no solamente al máximo nivel, como sería la presidencia de la República, sino también en las alcaldías, en el mismo Congreso Nacional. El Congreso ha legislado como si el país le perteneciera a los diputados y a los senadores, creándose inclusive privilegios irritantes y bochornosos en la sociedad dominicana. ¿Qué va a pasar con la oposición política? ¿Hay posibilidades de que se estructure una oposición frente al gobierno actual que reclame lo que prometió en la campaña recién pasada? Mira, y eso responde también un poco la pregunta que tú hacías anteriormente. Lo que explica el papel de la oposición en la República Dominicana es la falta de democracia en la República Dominicana. Y nosotros en un escenario de debilitamiento, además de esa democracia, pues
tenemos la oposición que tenemos. Por eso repito lo que dije también antes. Nosotros tendremos la oposición que seamos capaces de construir. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Me parece y celebro los pasos que se han dado para actuar como oposición en estos momentos, porque ahí hay gente dentro de esa llamada oposición que quería que se votara por la hermana del presidente en la Cámara de Diputados, o que los senadores votaran por Reinaldo Pared, que los acababa además de apabullar 2 días antes. Es decir, por eso da trabajo, por ejemplo, llegar a la conclusión de que es importante presentar una plancha opositora para que quede como constancia de esa labor opositora que es necesario hacer. Y efectivamente muchísimas veces, y ustedes lo saben porque yo estuve muchísimas veces en la Cámara como una voz solitaria, diciendo cómo vamos a votar esa voz por no este la vamos proyecto. a tener ahora en la Cámara. La oposición no puede votar por un proyecto como ese, no puede ser. Por eso de verdad entiendo que fue una buena elección la que hizo el PRM de Alfredo Pacheco, porque Alfredo Pacheco tiene una experiencia como legislador y una experiencia como opositor, que ahí no es fácil. O sea, yo estuve 14 años en el Congreso. Es difícil bregar con el poder, muy difícil, y para cualquiera que no lo ha hecho, todavía más difícil. El poder tiene juegos pesados y tiene medios pesados también para aplastar, y lo acabamos de vivir. O sea, ni siquiera ustedes, con los periodistas ahí adentro, pudieron transmitir lo que estaba ocurriendo, porque no se quería que se viera. Entonces esa es un gran reto, una gran... dirigente o de los dirigentes de oposición que puede orquestar esas posiciones, que tiene una experiencia ya política legislativa, conoces los partidos por dentro, desde el PLD, el PRD, el PLD, y estás ahora en un nuevo partido. Pero tú estás preparada y tu partido para resistir las ofertas de compra que van a llegar, porque una de las maneras que el PLD ha fundado su hegemonía es desintegrando los partidos de oposición. Así es. O desintegrando como ahora los gremios. No lo han dejado o sea, en eso han tenido un tremendo éxito. O sea, mira lo que acaban de hacer en salud. Sí. O sea, si no podemos convencer al colectivo, entonces lo atacamos en las individualidades. Pero no creo que ese temor lo abriguen, ni siquiera no lo intentaron tampoco. Si hay algo de lo que yo me siento también orgullosa, es que de verdad a mí nunca nadie se me acercó. Pero a ti no se te van a acercar. Bueno, pero entonces ellos tienen límites. Claro, entonces yo me siento orgullosa de haber dejado claro que yo era un límite y que soy y sigo siendo un límite y que por lo tanto hay límites en la República Dominicana. Claro. Y es posible establecerlos y no todo está perdido. Y ese compromiso es el que me ha llevado también a asumir la responsabilidad. Oye, nada fácil de apostar a lo que tenemos que apostar los políticos democráticos, a la conformación de instrumentos políticos que no son otros que los partidos, para hacer y llevar adelante la lucha democrática que nos permita gobernar de otra manera a la República Dominicana. Tú acabas de decir que has estado 14 años en el Congreso, lo que quiere decir que tú tuviste cuando los tucanos. Así es. Resúmenos tu posición y cómo viste tú ese proceso así, lo más breve posible, porque el tiempo se nos está acabando. Bueno. Los tucanos, tú estabas ahí. Sí, yo estaba ahí porque eso fue en el 2009. Sí, por eso. Y yo me opuse a los tucanos muchísimo. Y entonces, y reclamé, o sea, ¿quién está dando estas órdenes? Y ahí se hizo una reunión del bloque de diputados del PLD. Que tú estabas en el bloque todavía. Yo estaba en el bloque
para bajar una línea. ¿La bajó? Reinaldo Pared Pérez. El secretario general y presidente del Senado. Y convocó y vinieron los senadores conjuntamente con el entonces general Peña Antonio y con el grupo de militares, y vinieron al bloque a explicar las bondades de ese proyecto y cómo quienes nos oponíamos no teníamos razón. En ese entonces fue que apareció el diputado Elso Segura con un bozal. Con un bozal, porque se había aprobado, se sometió a votación y se aprobó en el bloque que se votara a favor de los tucanos. Pero a mí me preocupa el tema de la justicia selectiva que se quiere imponer y que se utilice además, porque eso le hace mucho daño a la justicia, que se utilice en casos como este, en momentos en que se le ve demasiado el refajo al interés político y no de hacer justicia. ¿Por qué digo que es justicia selectiva? Porque aquí hay casos, y yo aquí mismo también lo he denunciado, mucho más escandalosos que esos de los tucanos, mucho más graves. O sea, lo que se ha hablado es que el tema de Punta Catalina es 286 veces más grave que el caso de 286, con ese número. Con ese número calculado. ¿De dónde sale ese número? Hay varios artículos que tienen que ver, o sea, estamos hablando de una sobrevaluación de más de $1.000 millones. Ya. En el caso de los tucanos, ¿tú crees que si tú lo calculas de los 3.7 millones a los más de dólares que fue el soborno del que se habla en el caso de los tucanos, con los y se han mencionado legisladores, específicamente senadores. ¿Hay diputados implicados en esto? En aquel momento no se mencionaron los diputados y yo no escuché de verdad. Ahora, los nombres de los senadores que en aquel momento circulaban siguen todavía circulando ahora. Pero de verdad, ahora de verdad, una fotografía, para hoy hay una foto, ya tú la viste, que publica el periódico hoy de 3 senadores reunidos con la gente de la empresa vendedora de los aviones en Brasil, en una comida. Bueno, lamentablemente, con esos casos, aquí vino el presidente Lula. Aquí el presidente Leonel Fernández fue a Brasil y se montó y se retrató en uno de los aviones. De modo que era un proyecto en el cual había un involucramiento del gobierno dominicano, como lo hay en el caso de las plantas a carbón de Punta Catalina, a donde nosotros, un grupo de legisladores, solicitamos que se hiciera una investigación. Bueno. Y ni siquiera fue puesta en agenda en la Cámara de Diputados. Se acabó el tiempo, pero no podemos despedirte sin que nos digas cómo viste la única medalla que ha obtenido la República Dominicana, Luis Pié. ¿Tú conoces el cuento de Juan Bosch que se llama Luis Pié? Sí. Luis Pié, sí. Seguro. Es casi un signo, ¿verdad? Sí. Qué cosa tan dramática. Qué dramática y qué, cómo no, disfrutamos muchísimo anoche el hecho de que no nos fuéramos sin ninguna medalla y que esa medalla estuviera precisamente en las manos, nunca mejor dicho, de Luis Pié, porque él es un ejemplo primero un ejemplo de personas a quienes se les han negado en algún momento sus derechos, y segundo, porque... Que se le negó la nacionalidad. Se le negó la nacionalidad, por eso se le negó su derecho a la nacionalidad, y además porque es el ejemplo de un gran esfuerzo, de un sobreponerse y de cómo... A la mayor pobreza. Y exactamente, y pone entonces en alto el nombre de nuestra República Dominicana, y es también un ejemplo de cómo en momentos así entonces a la gente se le olvida que esa medalla pudo no haber existido si se hubiera impuesto también, como en muchos otros casos ha ocurrido, la exclusión. Bueno, pues muchísimas gracias, Minú Tavares Mirabal, presidenta del Partido Acción Democrática, por la compañía de esta mañana. Te deseamos muchos éxitos en esa construcción que aún sigue de ese partido
y ahora, bueno, vamos a lamentar no y tener aunque nos hayan negado no tener y nos quieran negar, Congreso. Opción Democrática es una realidad, y es una realidad en todo el territorio nacional, y es una realidad necesaria para la democracia dominicana. Brindemos por eso. Con Café Santo Domingo.